Hola, entonces voy a seguir avanzando mientras entran el resto de sus compañeros para poder llamar la lista. Entonces dice que la comunicación empática puede ser posible realmente con una verdadera comunicación, ¿sí? La empatía. Hablar y hablar, porque hay gente que cuando vamos a algún lugar solamente nos habla, no es comunicarse, es un monólogo, ¿no? Entonces tiene que hablar uno, escuchar, entender, comunicarse. Una persona empática no solo escucha a la otra persona, sino que le importa lo que piensa y espera aprender de sus conocimientos. Siempre intenta que la conversación fluya sobre un interés común y no sobre el interés propio. Eso es muy importante, ¿no? Es la habilidad de entender los sentimientos del otro y adoptar su perspectiva para poder saber qué pasa por su cabeza y poder predecir su comportamiento. Aquí nos viene otro concepto, que es la empatía cognitiva. ¿Qué es la empatía cognitiva? Es la capacidad de sentir una emoción apropiada al observar el estado emocional de otra persona, ¿sí? La simpatía es el caso que más distinguimos dentro de la empatía afectiva. Entonces, aquí entramos en otros dos conceptos. Uno sería la asertividad y el otro la empatía. Vamos a ver las diferencias. Asertividad es cuando un individuo es asertivo, puesto que puede expresar sus opiniones y sentimientos sin restricciones, estén errados o no, permitiendo a la otra persona opinar sobre ellos, ¿sí? Y aquí podemos ver muchas personas asertivas en el Facebook, ¿no? Colocan memes y dicen lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, esta mañana vi uno, dicen, sí, exageran con esto de que está llena terapia intensiva, ni que todos vamos a entrar a una terapia intensiva. Bueno, es la opinión de esa persona, ¿no? O sea, no le importa porque él está seguro de que nunca va a necesitar una terapia intensiva. Empatía dice, cuando una persona es empática, deja que los demás les expresen sus opiniones y sentimientos sin restricciones, estén errados o no, ofreciéndole la posibilidad de hablar sobre ellos. Entonces, siendo empáticos con este razonamiento de la persona, escuchamos, vemos, ¿no? Tendrá su razón por qué esa persona tiene ese sentimiento, o por qué lo dirá. Entonces, como personal de salud, acá vemos esas opiniones y bueno, decimos qué es lo que pasa. De repente no tiene a alguien, la persona, a alguien que esté en riesgo, ¿no? Y puede darse el lujo de pensar de esa manera. Entonces acá, por ejemplo, acá es cuando hay un dilema que dice, no, no, no compres, adopta, ¿no? Historia del perrito, dice, hay muchos cachorros en venta y es un dilema todo esto, porque compramos perritos, pero no sabemos cómo tratan a la mamá, ¿no? Y para algunos es una crueldad, para otros es un negocio, pero poniéndonos de lado desde el pobre cachorro es complicado, ¿no? Pero más allá de esto, es un ejemplo que les di hace rato, es de que hay gente que no le importa que estén llenas las terapias porque creen que nunca las van a usar, o sea, es algo más, no sé. Entonces, sí debemos practicar la empatía, perfecto, no lo voy a utilizar yo, pero me cuidaré porque mi vecino sí, tiene su mamá, tiene su hija o tiene a alguien que puede perder. Y si yo no me cuido, voy y le echarlo sin barbijo, entonces es complicado, ¿no? El punto es que no es que por más que yo me enferme, sino es que puedo contagiar a otros.
aún sin saber que tengo COVID, siendo asintomático. Entonces, respetar a los demás, respetar el trabajo que hacemos el personal de salud, es lo único que exigimos. Ahora en el liderazgo. Ser líder no es para cualquiera, obviamente, ¿no? Y entrar en la empatía y liderazgo. Es por eso que dicen es un plano mucho más elevado, en el cual participa la inteligencia y la razón. Se muestra interés hacia los demás, la comprensión y la sensibilidad, ¿sí? Estar atento a las necesidades de los demás. Cualquiera puede ser jefe, ¿sí? Cualquiera puede ser incluso una autoridad o hasta presidente, ya lo hemos visto, pero no cualquiera es líder, ¿sí? No cualquiera tiene esa capacidad de ser líder. Entonces, un líder tendrá que desarrollar la empatía y a la vez para poder demostrar esto, ¿no? La comprensión, la sensibilidad, las necesidades de los demás. Estábamos mejor el año pasado con la cuarentena rígida, a pesar de que hubo consecuencias económicas, pero nunca llegamos a tantos casos, ¿no? A mi parecer teníamos en ese momento, en esa decisión de la cuarentena, un mejor líder. Esperemos que los que están ahora a cargo también tomen esa decisión, porque es lo que recomienda el personal de salud, recomienda el colegio médico, incluso que desde hoy día ya se haya empezado la cuarentena rígida. Porque estos 1.000 casos por día, a la otra semana van a ser 4.000 por día. Y díganme si uno de sus padres o uno de sus tíos no va a estar dentro de esos 4.000. ¿No? Estamos viendo la situación de la Caja Nacional de Salud, que a pesar de tener la terapia más grande, no hay campo y los pacientes están muriendo en neumocovid. No es porque no hay oxígeno, o sea, está tan mal interpretado y son tan ignorantes incluso los comunicadores sociales que no leen un poquito más allá. Solamente les gusta la noticia amarilla. No, por falta de oxígeno, porque no entra el oxígeno a sus pulmones, porque el COVID se come se come el pulmón, y sin pulmón no entra el oxígeno al cuerpo. Es por eso que fallecen los pacientes. ¿Por qué? Porque sí hay previsión de oxígeno en la Caja Nacional, pero o sea, si ven las noticias cuentan todo al revés, ¿no? El paciente se murió porque se complicó y no hay espacio donde más atenderlo. Esa es la verdad. Pero malinterpretan las noticias y eso sí, la población no se pone en el lugar, ¿no? Del personal o de la institución y cuentan al revés y cuentan para desprestigiar, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todas las clínicas. Como se va a empezar a saturar todo, nos van a echar la culpa a nosotros, al personal de salud más bien, que les estamos haciendo un favor, que atendemos a sus pacientes por su negligencia, por sus fiestas, por su mal uso de bioseguridad. Estamos atendiendo a los pacientes y todavía nos van a echar la culpa. O sea, empatía de la población hacia el personal de salud no existe. Cuando hablamos de una organización o de una institución, se requiere de empatía para que haya entendimiento y comunicación. Entonces, ¿qué hemos dicho? Saber escuchar, abrir canales de comunicación, la posibilidad de obtener creatividad y energía. Acá ya desde el punto de vista hospitalario, porque ahí es donde es una institución en la más cercana que van a trabajar o que vamos a estar en el área de salud, tenemos que escuchar y tendré que escuchar desde el portero o desde el representante de los porteros hasta el jefe de medicina, de cirugía, dirección, ¿no? Y mediante a canales de comunicación. Actualmente no se puede juntar a la gente, ni dentro del hospital, antes los auditorios estaban llenos para poder hacer estas reuniones, pero no se puede, no se debe, ¿no? Incluso la visita médica tiene que ser restringida, todos tenemos que cumplir en todo momento el 1,5 metros de distancia, me sentaré un asiento pasado, en el banco, en el hospital. Entonces, sí se reduce los canales de comunicación. Lo único quizás los chats, los WhatsApps, ¿no? El Zoom, la posibilidad de obtener creatividad y energía. Entonces, uno no es líder cuando se cree jefe, porque tiene autoridad, no ejerce la empatía, no la conoce, ¿sí?
Entonces esto aniquila. Y hay un paradigma de que dice conductis común. Entonces es muy común y seguía siendo, dice, inútiles y estériles. O sea, vamos a entrar a una discusión y es como las antiguas reuniones que había en el personal de salud donde las enfermeras tenían una queja, no falta hornos Pupinel, por ejemplo. Y cómo vamos a comprar, cuándo vamos a comprar, y no escuchaba dirección, dirección tenía su postura, la parte médica su postura. Con la pandemia, ante la necesidad y ante el miedo que existe del riesgo que hay, entonces se tiene que hablar un solo idioma. Gracias a Dios, en muchos hospitales, un año nos ha ayudado a mejorar las funciones de gestión hospitalaria y se ha practicado más la empatía, más la comunicación y saber escuchar a quién, a los expertos o a los que están investigando, ¿no? Para poder tomar decisiones. La toma de decisiones escuchando y no solamente siendo autoritarios, ¿no? Escuchando. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ayer decía el capitán Manfred Reyes Villa, decía que va a tomar la cuarentena rígida escuchando un consejo científico técnico, ¿no? Escuchando autoridades. ¿Quiénes son? El área de salud, de investigación. Hoy día se va a llevar a cabo esto y desde la gobernación, o sea, no es solamente a nivel Cochabamba la decisión que van a tomar ellos, es también a nivel desde la gobernación, es decir, que todo Cochabamba, siendo en cuarentena, tiene que respetarse. ¿Por qué? Porque en algún lugar van a decir no o sí y tiene que ser una única orden. Hay que estar atentos desde cuándo, no sé si es desde mañana o desde el lunes o no la tomarán, no escucharán, veremos cuál es el resultado, pero ese es un mejor ejemplo de liderazgo, ¿no? Que se puede ver ahora, que se puede escuchar y se puede tratar de entender para un beneficio en común. Tenemos que bajar la curva, no puede llegar a más. Y es ahora, antes que llegue al pico, porque una vez que llegue al pico, no hemos llegado todavía, doctores, al pico. Una vez que llegue al pico, ahí sí estamos fritos. La gente sí se va a morir más en las calles, en sus casas, acumulación de cadáveres, va a ser una catástrofe. Ya es una catástrofe. Entonces, veremos como líderes que, cuál es la determinación que toman, ¿no? Para esto no pueden ser autoritarios y decir como la anterior gobernadora, ¿no? Que no, yo no creo que exista el COVID. Tenemos que escuchar, tenemos que entender, tenemos que analizar. Y en algún momento a ustedes también les va a tocar sí, ser líder de su servicio, ser líder de su comunidad, ser líder de su, qué sé yo, de su hospital, ¿no? O de su centro de salud o de su consultorio, ¿no? Y tienen que tener en cuenta la empatía ante todo, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de comprender a los demás, ¿sí? Para poder percibir sus ideas, los ideales, ¿sí? Las perspectivas que tienen, para poder elevar la autoestima y no poder devaluarla. Esto es muy importante, como les decía, siendo internos, siendo residentes, siendo médicos, el que me escuchen, el que me tomen en cuenta dice mucho y me motiva a que pueda seguir trabajando, ¿no? Estimula la capacidad de desarrollar al máximo. Por ejemplo, acá en esto de elevar la autoestima ha habido médicos ingeniosos que han fabricado unas máscaras especiales para otras áreas, donde gracias a eso han podido lograr que algunos pacientes mejoren rápidamente. Entonces tenemos que escuchar incluso las ideas, porque al final el ser humano podemos vencer, tenemos que vencer el COVID, va a pasar, tenemos que vencerlo, pero tenemos que ser escuchados, tenemos que ser motivados, tenemos que ser valorados, ¿sí? Y estimular las capacidades que se desarrollarán al máximo. Ustedes van a ser los que van a desarrollar incluso más, yo sé, yo estoy segura, cuando salgan médicos van a ser más capos que las generaciones pasadas porque se están formando en una etapa de crisis y es posible captar las necesidades e intereses de los demás. Entonces, tenemos que escuchar a la población, tenemos que escuchar a nuestra familia, a nuestra casa, a escuchar a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres, nuestros hijos, y tomar en cuenta las preocupaciones. Si yo no escucho a mi hija, no voy a saber qué le preocupa, no voy a saber qué pasa por su corazoncito, por su cerebrito, por qué anda estresada, porque
No se olviden que todo esto afecta a todos, ¿sí? Si no les escucho a ustedes, lastimosamente tenemos poco tiempo y a veces tenemos contenido, no se les puede escuchar. Pero ahora les hago la invitación. Si en algún momento necesitan o algo, está el WhatsApp, pueden comunicarse con mi persona, ¿sí? Como grupo o individualmente, ¿no? Siempre hay que colocarse en el lugar del otro, porque nunca sabemos cuándo vamos a estar en esa situación. Entonces, esa sería la presentación. Y con eso estaríamos terminando este tema de empatía. Ahorita voy a habilitar la lista y les voy a llamar y voy a ir dando trabajos, por favor. Ahora sí, Antelo Suárez Cristel. ¿Se encuentra Antelo? Argote González Daniel. Presente, doctora. Pascope, ya no viene, ¿no? Betancourt. Presente. Bustamante Isidro. Cristian. Bustamante. Caero. Presente, doctora. Cristel, ¿qué pasó? Doctora, pasa que estaba sacando el wifi y poniendo mis datos porque el wifi está súper lento y se me desconectó y me estaba volviendo a conectar. Sí, porque no entren solamente para la lista, por favor. No, yo estaba atendiendo. Caetano Silva de Alberto. Presente, doutora.
Camacho Morales Cintia. Yo sé que muchos seguramente ahorita están con su mamá. No han entrado, pero todos estamos haciendo el esfuerzo, chicos. Camargo Higueras Ángel Luis. Presente, doctora. Chocata Meléndez Nayeli. Presente, doctora. Da Silva Taylor Beatriz. Presente, doctora. Oliveira Santiago Viviane. Una consulta, ¿todos no tuvieron ningún problema para subir la tarea que presentaron? Doctora, ¿me ha escuchado? Nenhum problema, doutora. Ah, ya. Viviane. Doctora Viviane, estoy presente, por favor, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Solo que no sale esta opción para... Duarte Moreira Franklin. Presente, doutora. Escobar Balboa Leonardo Daniel. Leonardo Daniel. Freitas Vargas Shismali. Galbao Melo Guillermo Enrique. Galbao. Guzmán Lemus Santiago Paolo. Dice, Presente, doctora. ¿Paolo? no, Sí, Escobar. doctora. ¿Quién? Ah, bueno, sí, de mí, doctora Escobar. Pasa que No puedo ver quién ah, está hablando. A ver un fui a segundo. comer. Doctor. A ver un segundito. ¿Cuál es tu nombre? Escobar, sí, el 23. Ella estaba comiendo y me di cuenta. Todavía nos cuentas. ¿Quieres saber qué he comido? Ah, mentira. No, les voy a hacer habilitar cámaras y se van a quedar quietos ahí. Ni los de segundo básico les permiten eso. No, de veras. No pueden tomar ni un vasito de agua. No, sí, sé. Ya. Guzmán Lemus Santiago Paolo. Presente, Paolo, doctora. estás, ¿no? Víctor. Justino Guerra Marcelo Víctor. Presente, doctora. Laura Vargas Elsie Emily. Presente, doc. Mamá Llave Adilson Reinaldo. Presente, doctora. Martínez Barrera Juan Pablo. Presente, doctora. Martínez Sánchez Carla Andrea. Presente, doc. Melgar Trujillo Carlos Eduardo. Sí, Cristel, ¿qué pasó? Doctora, acabo de entrar a mi WhatsApp ahorita y veo que Cintia Lorena me había enviado mensaje hace como unos 20 minutos diciéndome que estaba de ida al hospital porque su abuelita estaba mal Que se y que comunique ella no con... tiene Ya, no se preocupe, de todas maneras yo le comunicaba. Ya, pero puede enviarme a mi persona porque sus compañeros pasa algo, me envían. Ya está bien, doctora, yo le digo que le envíe cuando se conecte. Montaño Turpo Lisli Anay. Moya Cuba Verónica. Presente, doctora.
Nascimento Santos Breno. Presente, doutora. Tânia. Presente. Mérida, Otalora Mérida Gloria. Presente, doctora. Ya, presente. Panoso. Presente, doctora. Papa García. Presente, doctora. Pedraza Borda. Presente, doctora. Porco. Presente, doctora. Prates. Presente, doutora. Quipo. Presente, doctora. Ramos era, ¿no? Que me pidió permiso. Ramos Estrada. Licencia. Ríos Fernández Ruth Mari. Presente, doctora. Rojas González Alison Nicole. Presente, doctora. Romero Risotto Darla. Roselio Rico Valery. Salgado Mendoza Giovanna. Presente, doctora. Tarsuri Herrera Paolo. Presente, doctora. Sousa Rocha Lorena. Presente. Tapia Medrano Raquel. Presente, doctora. Torrico Carrasco Andrea Maday. Presente, doctora. Torrico Hermosa Darla Andrea. Torrico. Peisaga Castellón Willy. Willy. Ya. Jennifer Vidal. Presente, doctora. Oscar Yáñez. Presente. Dice buenas. No tenía buena señal y no lo pude decir presente. Montaña. Y por favor. Melgar Trujillo Carlos Eduardo está. Muchos están entrando y saliendo, chicos. Entonces, ¿cuántos grupos tenemos oficialmente con ustedes? ¿Son 9? El 2 no hay, ¿no? No hay grupo 2. Hay grupo 1, hay grupo 3. Hay grupo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, les tengo que dar temas, por favor, ¿sí? Para la siguiente clase, la siguiente semana, como hoy día, el otro jueves, tienen que ir preparando estos siguientes trabajos. El grupo 1 y 9, anótense por favor a los grupos 1 y 9, van a trabajar sobre lo que es consentimiento informado.
El grupo 3 y 8 van a trabajar sobre lo que es discriminación de género. Doctora, disculpe que le moleste, doctora. Sí, dime, doctor. El grupo 1 y 9 que dijo que iban a exponer consentimiento informado, ¿sí, no? Sí. Gracias. 3 y 8, discriminación y género. 4 y 7 van a exponer 4 y 7 estereotipos de género. Y el grupo 5 y 6 van a exponer violencia de género. Entonces, el trabajo lo van a hacer, por favor, en diapositivas. Van a hacer en diapositivas para presentar y un informe escrito también de todo lo que investiguen con bibliografía. Ya, entonces vamos a presentar una presentación en PowerPoint y un trabajo en Word con bibliografía, con las características que es de un trabajo de investigación. Lo van a presentar todos los del grupo, ¿sí? No una sola persona ahora. El valor del trabajo es más del 50% o el 50% de la nota práctica. Es el último trabajo que les voy a pedir en la materia, ¿sí? Ya les he ido pidiendo unos 2, 3 creo. Este va a ser el último trabajo práctico en la materia. Empezamos al siguiente jueves, perdón, el siguiente jueves a exponerlos. Este es un tema que se está pidiendo desde el Ministerio de Salud. Tiene que estar incluido dentro de nuestra currícula. Entonces, el trabajo lo vamos a ir discutiendo a medida que van a ir presentando, ¿sí? Como tiene más nota que que el resto de los trabajos, es un poco más amplio también la presentación, no es de 5 minutos. Investiguen en su totalidad el tema, saquen lo importante y háganlo como para que todos puedan exponer. Yo sé que este no es el grupo que me falla, este es el grupo que más bien cumple bastante, pero igual tengo que dar a 2 grupos. Sí, consentimiento informado, son 2 grupos, de todos son 2 grupos, discriminación, estereotipo de género y violencia de género. ¿Alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Doctora, ¿todos vamos a exponer o solo...? Todos van a exponer, porque el trabajo tiene que ser más amplio. Los anteriores eran como una partecita o como una historia natural, que era una hoja que tenían que exponer un solo tema. Entonces acá traten de buscar lo más completo posible que sea su informe, por favor. ¿Sí? Por separado va a trabajar el 1 y el 8. No es que el 1 y el 8 van a ser un solo, o sea, no, es un trabajo del grupo 1 y otro trabajo del grupo 8, ¿no? Por separado. Cuando estén exponiendo también, los de los otros grupos tienen que estar atentos. Se va a evaluar las preguntas que se hagan. Yo les voy a decir el grupo 3, pregunte al 4 o pregunte al 1. No preguntas, tienen que ir escuchando y elaborando las preguntas también. ¿Sí? Y la respuesta también va a ser evaluada, ¿no? Porque es bastante nota, sobre el 50% de su trabajo, de la nota práctica que tiene. Entonces, el otro 50% va a ser de la asistencia y de los trabajos que ya han logrado hasta ahora. Entonces, por favor, háganlo lo mejor posible. Es como su trabajo final de la materia. Doctora. ¿Sí? ¿Este es para mañana? No, para la siguiente semana, para el otro jueves. Ya, gracias. ¿Sí? Para mañana seguimos avanzando lo que es relación médico-paciente. Sí, pero dentro de lo que es empatía, dentro de lo que son las leyes y los otros temas que tenemos que ir viendo, la parte legal, también están estos temas. Sí, no podemos ser indiferentes, está dentro de una ley 348. Entonces tenemos que analizarlos también y esta es la materia en la que podemos hacerlo.
¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no existe nada más, lo dejamos ahí. Seguramente tienen actividades que realizar. Y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias.